Un disparo. Una habitación de motel. Silencio. Selena Quintanilla tenía 23 años, tenía discos de oro, tenía un Grammy, tenía un país entero cantando sus canciones en español, sin saber siempre qué significaban, pero sintiéndolas como propias. Estaba a punto de conquistar Estados Unidos en inglés, de cruzar una frontera que ninguna artista latina había cruzado antes que ella. Y en cuestión de segundos, todo terminó. No fue un accidente del destino, no fue una enfermedad. Fue la traición de alguien en quien había confiado ciegamente. Han pasado más de 3 décadas y todavía hay millones de personas que recuerdan exactamente dónde estaban el día que se enteraron, porque hay muertes que se sienten como una pérdida personal, aunque nunca hayamos conocido a esa persona. Esta es la historia de cómo se llegó hasta ese motel en Corpus Christi y de todo lo que el mundo perdió esa mañana de marzo. En este canal no te vamos a contar la versión light de lo que pasó. Aquí desmenuzamos, hecho por hecho, cómo murieron los artistas que marcaron nuestras vidas, qué pasó exactamente, quiénes estuvieron involucrados y qué se descubrió después. Hoy le toca a Selena Quintanilla. Si quieres conocer la verdad completa detrás de cada caso, sin cortes ni medias verdades, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana subimos una historia nueva. Selena Quintanilla Pérez tenía 23 años aquel 31 de marzo de 1995. Para entonces ya no era solo una cantante, era el rostro de una generación de mexicoamericanos que por fin se veían representados en la música popular de Estados Unidos, era la voz que había cruzado la frontera del Tex-Mex hacia el pop en inglés, y era, para millones de personas, una promesa de algo más grande que apenas empezaba a cumplirse. Nadie, absolutamente nadie fuera de su círculo más cercano, sabía que esa mañana algo distinto estaba a punto de suceder. ¿Alguna vez has confiado ciegamente en alguien, solo para descubrir después que esa confianza tenía una grieta que no viste a tiempo? Selena no lo sabía todavía, pero esa pregunta terminaría definiendo los últimos meses de su vida. La persona en la que más confiaba, la que dirigía su club de fans y su boutique, la que la acompañaba en giras y decisiones de negocio, era también la persona que en unas semanas se convertiría en el centro de la peor crisis de su carrera. Pero eso lo entenderías recién años después, cuando los documentos judiciales y las declaraciones bajo juramento reconstruyeran pieza por pieza lo que realmente ocurrió puertas adentro. Para entender cómo se llegó hasta ese motel de Corpus Christi, hay que retroceder más de una década, hasta una casa modesta en Lake Jackson, Texas, donde una niña de apenas 6 años empezó a cantar junto a sus hermanos Abraham III y Suzette, bajo la dirección estricta pero visionaria de su padre, Abraham Quintanilla Jr. Él mismo había sido músico en su juventud, con una banda llamada Los Dinos, y sabía mejor que nadie lo difícil que era abrirse camino en la industria. Cuando descubrió la voz de su hija menor, decidió apostarlo todo a esa voz, incluso si eso significaba sacrificios que la familia entera tendría que asumir. Los primeros años no fueron fáciles. El negocio familiar, un pequeño restaurante llamado Papa Gayos, quebró en 1980 debido a la crisis del petróleo que golpeó duramente a Texas, y la familia Quintanilla tuvo que empezar de cero. Abraham convirtió la necesidad en estrategia. Si el restaurante ya no podía sostenerlos, la música sí lo haría. Formó a sus hijos como banda familiar y los llevó a tocar en bodas, ferias y eventos locales, viajando en una camioneta reconvertida que hacía las veces de hogar rodante durante los fines de semana. Selena cantaba en español sin hablarlo con fluidez. Su padre le enseñaba las letras fonéticamente, sílaba por sílaba, mientras ella memorizaba canciones cuyo significado completo apenas comprendía. Esa aparente contradicción, una niña texana, criada en inglés, convertida en la reina de la música tejana, terminaría siendo parte esencial de su identidad artística y de la conexión que forjó con una comunidad que se sentía, como ella, entre dos culturas. Lo que nadie imaginaba entonces era que esa misma comunidad terminaría llorándola como a una de las suyas antes de cumplir los 24 años. Durante los años 80, la banda rebautizada Selena y los Dinos recorrió el circuito de música tejana con una disciplina casi militar impuesta por Abraham. Los premios empezaron a llegar a mediados de la década,
reconocimientos de la Tejano Music Awards, contratos discográficos y un lugar cada vez más visible dentro de un género musical que hasta entonces había estado dominado casi exclusivamente por hombres. Selena, con apenas 15 años, ya era una anomalía. Una mujer al frente de una banda tejana, cantando con una potencia vocal que desmentía su edad. En 1989 firmó con EMI Latin, y en los años siguientes su carrera se aceleró de una forma que ni su propia familia terminaba de asimilar. Discos como Ven Conmigo y Entre a mi mundo la consolidaron como la artista más importante del género, y en 1994 el álbum Amor Prohibido la llevó a otro nivel, ventas masivas, giras internacionales y un Grammy ganado en 1994 al mejor álbum mexicano-americano por su disco anterior, Selena Live. Para entonces, la conversación ya no era si Selena podía cruzar al mercado angloparlante, sino cuándo. Fue en ese contexto de éxito acelerado donde Yolanda Saldívar entró de lleno en la vida de Selena. Saldívar había fundado el club de fans oficial de la cantante en 1991 y con el tiempo se ganó la confianza de la familia Quintanilla hasta convertirse en una figura de peso dentro del entorno cercano de Selena. En 1994, cuando la cantante decidió abrir su propia línea de boutiques bajo el nombre Selena, etc., fue Yolanda quien quedó al frente de la gestión administrativa de esos negocios. Esa decisión, tomada con la mejor intención, sería el primer eslabón de una cadena que nadie en ese momento podía prever. Y si te dijera que las señales de alarma ya estaban ahí, meses antes de la tragedia, pero fueron interpretadas como simples desacuerdos administrativos. A comienzos de 1995, empleadas de las boutiques de Selena comenzaron a expresar preocupación por el manejo del dinero bajo la administración de Saldívar. Hubo quejas sobre pagos atrasados, sobre irregularidades en las cuentas, sobre un comportamiento cada vez más errático de la mujer que manejaba las finanzas de la marca personal de la cantante. Abraham Quintanilla, siempre atento a los negocios familiares, empezó a hacer preguntas que Yolanda no siempre respondía con claridad. La tensión fue creciendo semana tras semana, aunque de puertas para afuera todo parecía seguir su curso normal. Selena continuaba con su agenda de trabajo, grabando nuevo material que eventualmente se convertiría en Dreaming of You, su álbum de cruce al mercado en inglés, y preparando lo que muchos ya anticipaban como el salto definitivo de su carrera hacia una audiencia global. Nada de lo que el público veía en televisión, en las revistas o en sus apariciones dejaba entrever que, dentro del círculo íntimo de la cantante, se estaba gestando una crisis de confianza que en cuestión de semanas alcanzaría un punto de no retorno. Lo que ocurrió después, entre finales de marzo y ese fatídico domingo en Corpus Christi, es una sucesión de hechos que quedaron registrados con precisión en documentos judiciales, declaraciones de testigos y la propia grabación de una llamada al servicio de emergencias que se convertiría en evidencia central del caso. Pero eso, la reconstrucción exacta de esos días finales, es algo que merece ser contado con el detalle y el respeto que exige, y es ahí donde continuaremos cuando retomemos esta historia. A comienzos de marzo de 1995, la contadora de la familia Quintanilla, Debbie Ramírez, encontró algo que no cuadraba en los libros de las boutiques Selena, etc. Facturas sin respaldo, depósitos que no coincidían con los registros de ventas y un patrón de gastos que Yolanda Saldívar no lograba justificar cuando se le pedían explicaciones. Lo que en enero había sido una simple sospecha administrativa, para marzo ya era una alarma que Abraham Quintanilla no podía seguir ignorando. La familia empezó a reunir documentos, a comparar cifras, a construir en silencio el expediente de una traición que todavía no tenía nombre ni rostro definido en su cabeza. El 9 de marzo de 1995, Abraham se reunió con Yolanda Saldívar y le exigió que entregara los registros financieros completos de la boutique y del club de fans. Fue un encuentro tenso, documentado después en las declaraciones judiciales, en el que Saldívar prometió entregar la documentación, pero no lo hizo de inmediato. Selena, que hasta ese momento había defendido a Yolanda ante las dudas de su padre, la consideraba una amiga cercana, casi una hermana mayor, alguien que la había acompañado en momentos difíciles de su carrera, empezó a sentir por primera vez que algo no encajaba en la mujer en la que había depositado tanta confianza.
¿Qué se siente cuando la persona que más te ha ayudado empieza a mostrarte una cara que no reconoces? Selena, según los testimonios recogidos después por la fiscalía, pasó esos días de marzo dividida entre la lealtad hacia alguien que consideraba de su círculo íntimo y la evidencia cada vez más difícil de ignorar. No era solo dinero lo que estaba en juego, era la sensación de haber sido engañada por alguien a quien había dejado entrar en las decisiones más personales de su vida profesional. Esa contradicción emocional, ese tironeo entre el afecto y la sospecha, marcaría cada uno de los días que le quedaban. El 26 de marzo de 1995, la tensión escaló todavía más. Se descubrió que Yolanda Saldívar había estado usando la boutique de Selena en Progreso, México, y el sistema de facturación de las tiendas para procesar transacciones que no tenían respaldo claro. Los Quintanilla decidieron entonces que era momento de pedirle formalmente todos los registros bancarios y contables antes de tomar una decisión definitiva sobre su continuidad en la empresa. Yolanda accedió a entregarlos, pero pidió tiempo. Ese tiempo, ese margen que se le concedió, resultaría decisivo en las horas que siguieron. Ese mismo fin de semana, Yolanda Saldívar compró un revólver calibre .38 en una casa de empeños de Corpus Christi. La compra quedó registrada, con fecha y firma, en los archivos del establecimiento y se convertiría después en una de las piezas centrales de la investigación. Nadie en el entorno de Selena supo de esa compra en ese momento. No había forma de saberlo. Fue un gesto silencioso, oculto, que contrastaba brutalmente con la vida pública y luminosa que la cantante seguía llevando esos mismos días, ajena por completo a lo que se estaba gestando. El 31 de marzo de 1995, un viernes, Selena tenía previsto reunirse con Yolanda Saldívar en Corpus Christi. El motivo oficial del encuentro era recoger los documentos financieros que se le habían exigido días antes, además de unos resultados médicos que, según se supo después, Saldívar afirmaba tener relacionados con una agresión sexual que ella misma decía haber sufrido en México. Esa mañana, Selena salió de su casa con la intención de resolver de una vez ese asunto que llevaba semanas incomodándola, sin imaginar que se dirigía hacia las últimas horas de su vida. Lo que pasó exactamente dentro de la habitación 158 del motel Days Inn de Corpus Christi esa mañana, solo lo saben con certeza dos personas: Selena, que ya no puede contarlo, y Yolanda Saldívar, cuya versión de los hechos cambiaría varias veces en las horas y los días siguientes. Pero lo que sí quedó establecido con precisión, gracias a la investigación policial y al juicio que vendría después, es la secuencia de lo que ocurrió a partir de ese momento, y es ahí donde la historia da un giro que ya no tiene vuelta atrás. Según la reconstrucción oficial de los hechos, Selena entró a la habitación del motel para recoger la documentación pendiente. La conversación entre ambas mujeres se tensó cuando Selena insistió en tener los registros completos y Yolanda no lograba entregarlos de manera convincente. En algún punto de esa discusión, según determinó la investigación, Selena tomó la decisión de terminar la relación laboral entre ambas de forma definitiva. Fue en ese momento, de acuerdo con la evidencia presentada en el juicio, cuando Yolanda Saldívar sacó el revólver que había comprado días antes. ¿Alguna vez has vivido esos segundos en los que el mundo entero parece detenerse mientras algo irreversible está a punto de suceder? Selena salió corriendo de la habitación del motel hacia la recepción, herida de bala en la espalda, en un intento desesperado por pedir ayuda. Los empleados del Days Inn que se encontraban en el lobby esa mañana fueron testigos de los últimos instantes conscientes de la cantante, y sus llamados de auxilio quedaron registrados en una llamada al 911 que se convertiría, meses después, en una de las piezas de evidencia más difíciles de escuchar en todo el proceso judicial. La ambulancia llegó minutos después. Selena fue trasladada de emergencia al Memorial Medical Center de Corpus Christi, donde un equipo médico luchó por reanimarla durante más de una hora. Afuera del hospital, la noticia empezaba a filtrarse lentamente, primero como un rumor imposible de confirmar, después como una certeza que ninguna estación de radio en Texas se atrevía a anunciar sin verificarlo 3 veces. Nadie quería creer lo que estaba pasando, y sin embargo, ya era demasiado tarde para que la realidad fuera distinta.
A la 1:05 de la tarde de ese 31 de marzo de 1995, los médicos declararon la muerte de Selena Quintanilla Pérez. Tenía 23 años. En cuestión de minutos, la noticia empezó a extenderse desde Corpus Christi hacia el resto de Texas y de ahí hacia todo Estados Unidos y México, generando una ola de incredulidad y dolor que muy pocas figuras públicas han provocado en la historia reciente de la música. Pero lo que la mayoría de la gente que lloraba esa tarde frente a sus televisores todavía no sabía era lo que había ocurrido con Yolanda Saldívar en las horas posteriores al disparo, un episodio que la propia policía calificaría después como uno de los operativos más tensos que recordaban y que retomaremos en la siguiente parte de esta historia. Mientras el Memorial Medical Center de Corpus Christi confirmaba la muerte de Selena, a pocos kilómetros de distancia se desarrollaba una escena completamente distinta, pero igual de tensa. Yolanda Saldívar había huido del motel Days Inn inmediatamente después del disparo, subiéndose a una camioneta roja Ford que le pertenecía a la propia cantante, y se dirigió hasta el estacionamiento del mismo establecimiento donde permaneció durante horas, encerrada dentro del vehículo, con el revólver todavía en su poder. La policía de Corpus Christi llegó al lugar apenas minutos después de recibir el aviso, y lo que siguió se convertiría en un operativo policial que la ciudad entera seguiría con el aliento contenido. Durante casi 9 horas y media, Yolanda Saldívar permaneció dentro de la camioneta, negociando con los negociadores de rehenes del Departamento de Policía de Corpus Christi. En varios momentos de esas horas interminables, según los registros oficiales del operativo, Saldívar apuntó el arma hacia su propia cabeza, generando temor entre los oficiales de que el desenlace terminara en un segundo disparo fatal. Los negociadores, entrenados para este tipo de crisis, mantuvieron un diálogo constante con ella, tratando de convencerla de que depusiera el arma sin que la situación escalara todavía más. ¿Qué lleva a una persona a permanecer paralizada durante horas, incapaz de rendirse ni de terminar con todo, mientras el mundo entero espera del otro lado de una ventanilla de camioneta? Esa pregunta ocupó las mentes de los negociadores esa tarde, y ocuparía después las de fiscales, psicólogos forenses y periodistas que intentarían reconstruir el estado mental de Saldívar en esas horas. Pero la respuesta completa, si es que alguna vez existió una respuesta que satisficiera del todo, tardaría meses en empezar a esbozarse frente a un jurado. Finalmente, alrededor de las 9:30 de la noche de ese mismo 31 de marzo, Yolanda Saldívar entregó el arma y se rindió a las autoridades. Fue arrestada de inmediato y trasladada a las instalaciones policiales de Corpus Christi, donde comenzaría un proceso legal que mantendría en vilo a la comunidad tejana y a millones de admiradores de Selena durante todo el año siguiente. La noticia de la rendición llegó a la televisión nacional casi al mismo tiempo que la confirmación oficial del fallecimiento de la cantante, y esa combinación de imágenes, la camioneta rodeada de patrullas y las primeras fotografías de Selena sonriendo en sus últimas apariciones públicas quedaría grabada en la memoria colectiva de una generación entera. En los días siguientes, mientras Texas entero se vestía de luto y miles de personas hacían fila durante horas frente al Bayfront Plaza Convention Center de Corpus Christi para despedir a la cantante, la Fiscalía del Condado de Nueces empezó a construir formalmente el caso contra Saldívar. El cargo presentado fue de homicidio doloso, y desde el primer momento la defensa de Yolanda adoptó una estrategia que se mantendría firme durante todo el juicio: sostener que el disparo había sido accidental, producto de un forcejeo involuntario, y no de una intención deliberada de matar a Selena. Esa fue desde el inicio la gran disputa central del caso. Fue un homicidio intencional, como sostenía la Fiscalía basándose en la trayectoria de la bala y en el contexto de la disputa financiera que las había enfrentado semanas antes, o fue un disparo accidental ocurrido en medio de un momento de pánico, como insistía la defensa de Saldívar. Esa pregunta, que hoy parece tener una respuesta clara a la luz del veredicto que finalmente se dictó, mantuvo dividida a la opinión pública durante los meses que separaron el crimen del inicio del juicio. Lo que nadie podía discutir, sin embargo, era el contexto que había llevado hasta ese momento, las irregularidades financieras descubiertas en las boutiques de Selena, etc., la reunión tensa del 9 de marzo, la exigencia de entregar los documentos contables, y la compra del arma apenas días antes del encuentro fatal en el motel. Ese patrón de hechos,
cuidadosamente reconstruido por los investigadores del condado de Nueces, se convertiría en la columna vertebral de la acusación que la fiscalía presentaría meses después ante un jurado. El juicio contra Yolanda Saldívar comenzó el 11 de octubre de 1995 en Houston, Texas, después de que la defensa solicitara y obtuviera un cambio de sede debido a la enorme cobertura mediática que el caso había generado en Corpus Christi. Durante los días que duró el proceso, la Fiscalía presentó evidencia balística que, según los expertos convocados, hacía altamente improbable la versión de un disparo accidental. La trayectoria y el ángulo de la herida sugerían que el arma había sido disparada desde una distancia y en una posición incompatibles con un forcejeo casual. Uno de los momentos más difíciles del juicio llegó cuando se reprodujo ante el jurado la grabación de la llamada al servicio de emergencias, realizada desde la recepción del motel, en la que se escuchaba a Selena, ya herida, dando el nombre de su agresora a los empleados presentes antes de perder la conciencia. Ese testimonio, capturado en tiempo real y sin posibilidad de manipulación posterior, se convirtió en una de las pruebas más contundentes presentadas por la Fiscalía y también en uno de los momentos más devastadores para la familia Quintanilla, presente en la sala durante toda la audiencia. Cómo se sostiene una familia entera mientras escucha, en una sala de tribunal, la voz de su hija agonizante repetida como evidencia legal. Abraham, Marcela, Suzette y Abraham III Quintanilla estuvieron presentes durante buena parte del juicio, enfrentando día tras día los detalles más crudos de lo ocurrido esa mañana de marzo, mientras el mundo entero seguía el proceso a través de la cobertura televisiva que Court TV y las principales cadenas estadounidenses ofrecían prácticamente en tiempo real. Fue para muchos analistas de la época uno de los primeros grandes juicios mediáticos de la era moderna en Estados Unidos. Después de varios días de testimonios, evidencia balística y los alegatos finales tanto de la Fiscalía como de la defensa, el caso quedó finalmente en manos del jurado. Lo que ese jurado decidiera no solo determinaría el destino legal de Yolanda Saldívar, sino que también le daría, de alguna manera, un cierre parcial a una herida que la comunidad tejana y millones de fanáticos en todo el continente todavía no lograban procesar del todo. El jurado del condado de Harris se retiró a deliberar el 23 de octubre de 1995, después de varios días de testimonios técnicos, declaraciones de testigos y una defensa que había insistido, hasta el final, en la teoría del disparo accidental. Afuera de la sala, cientos de personas esperaban el desenlace, con una mezcla de ansiedad y agotamiento emocional acumulado durante meses. Dentro, 12 personas tenían en sus manos la tarea de decidir si lo ocurrido en aquella habitación del motel Days Inn había sido, legalmente hablando, un asesinato deliberado o una tragedia involuntaria. La deliberación duró apenas 2 horas y media. Para muchos observadores del caso, ese tiempo relativamente breve reflejaba la solidez de la evidencia presentada por la Fiscalía. El informe balístico que descartaba la posibilidad de un disparo accidental en las condiciones descritas por la defensa, el patrón de comportamiento previo de Saldívar, la compra del arma días antes del encuentro y la propia huida posterior al disparo, que resultaba difícil de conciliar con la versión de un accidente involuntario entre dos personas que, según la defensa, mantenían una relación cercana hasta ese mismo momento. El 23 de octubre de 1995, el jurado encontró a Yolanda Saldívar culpable de homicidio doloso en primer grado. La sala se mantuvo en un silencio tenso mientras se leía el veredicto, un silencio que se rompió después con el llanto contenido de quienes habían esperado meses por esa palabra, culpable. Al día siguiente, durante la fase de sentencia, el juez Mike Westergren impuso la pena máxima contemplada para el caso, cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional recién a partir del año 2025, 30 años después del crimen. ¿Alguna vez has esperado tanto tiempo por una respuesta que, cuando finalmente llega, no sabes si sientes alivio o si el vacío sigue exactamente igual de grande? Para la familia Quintanilla, la condena representó justicia legal, pero no representó, ni de lejos, un cierre emocional completo. Abraham Quintanilla declaró públicamente después del veredicto que ninguna sentencia, por dura que fuera, podría devolverle a su hija, y esa frase resumiría el sentimiento de una comunidad entera
que entendía la diferencia entre justicia y consuelo. Yolanda Saldívar cumple su condena hasta el día de hoy en el centro de detención Mountain View, una unidad penitenciaria para mujeres en Gatesville, Texas. Durante las 3 décadas transcurridas desde el juicio, ha mantenido públicamente su versión de que el disparo fue accidental, y en años recientes incluso, ha concedido entrevistas desde prisión reiterando esa misma postura, algo que ha reabierto periódicamente el dolor de la familia Quintanilla cada vez que sus declaraciones vuelven a los medios. Su primera audiencia de libertad condicional está fijada para marzo de 2025, 30 años exactos después del crimen, un dato que en los últimos tiempos ha generado nueva atención mediática sobre el caso. Pero volvamos, por un momento, a los días inmediatamente posteriores a la muerte de Selena, porque fue ahí, en medio del duelo más crudo, donde la magnitud real de lo que la comunidad tejana y mexicoamericana había perdido empezó a manifestarse con una intensidad que sorprendió incluso a quienes ya la consideraban una superestrella. El 2 de abril de 1995, el cuerpo de Selena fue velado en el Bayfront Plaza Convention Center de Corpus Christi, y la fila de personas que esperaron durante horas bajo el sol de Texas para despedirse de ella se extendió por kilómetros, en una de las manifestaciones públicas de duelo más grandes que había visto la región en su historia reciente. Se estima que entre 30,000 y 60,000 personas asistieron al velatorio público durante ese día, muchas de ellas viajando desde otros estados de Estados Unidos y desde distintas regiones de México solo para tener la oportunidad de despedirse, aunque fuera por unos segundos, de una mujer que representaba para ellas mucho más que una cantante exitosa. Era, para gran parte de esa multitud, la prueba viviente de que se podía ser mexicoamericano, hablar inglés en casa y español en el escenario, y aún así llegar a lo más alto sin renunciar a ninguna de las dos identidades. Lo que nadie hubiera podido predecir, ni siquiera en medio de ese duelo masivo, era el efecto que la muerte de Selena tendría sobre su legado musical en los meses siguientes. El álbum Dreaming of You, que Selena había estado grabando en inglés como su gran apuesta de cruce al mercado angloparlante, se lanzó póstumamente el 18 de julio de 1995. Debutó directamente en el primer lugar del Billboard 200, convirtiéndola en la primera artista de origen hispano en alcanzar esa posición, y vendió más de 300,000 copias solo en su primer día a la venta, una cifra extraordinaria para cualquier artista de la época. ¿Cómo se procesa el éxito más grande de una carrera cuando llega después de que esa carrera ya terminó para siempre? Esa fue, de alguna manera, la paradoja que definió el año 1995 para la familia Quintanilla. Ver cómo el sueño que Selena había perseguido durante toda su vida artística, cruzar hacia el mercado en inglés y consolidarse como una estrella global, se cumplía plenamente justo en el momento en que ella ya no estaba presente para vivirlo. Esa contradicción, ese éxito teñido de ausencia, seguiría marcando cada aniversario, cada premio póstumo, cada nuevo reconocimiento que llegaría en los años siguientes. En 1997, la película biográfica Selena, protagonizada por una entonces poco conocida Jennifer López, llevó la historia de la cantante a una audiencia todavía más amplia, consolidando su estatus como ícono cultural más allá de la música. Ese mismo año, el estado de Texas declaró el 16 de abril como el Día de Selena en honor a su legado, y en los años posteriores se multiplicaron los homenajes. Un museo dedicado a su memoria en Corpus Christi, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, otorgada en 2017, y un lugar permanente en el Salón de la Fama de la Música Tejana. Pero más allá de los homenajes oficiales y los reconocimientos institucionales, lo que verdaderamente perduró fue algo más difícil de medir: la forma en que Selena se convirtió, con el paso de las décadas, en un símbolo generacional para millones de personas que ni siquiera habían nacido cuando ocurrió el crimen en Corpus Christi. Y esa transformación, de artista fallecida trágicamente a ícono cultural permanente, 30 años después, la historia de Selena Quintanilla sigue doliendo igual que el primer día. No fue solo una artista que perdimos demasiado pronto, fue una voz que le dio identidad a millones de personas. Su música sigue sonando y su legado sigue creciendo. Si esta historia te ha llegado, déjanos un like, y si aún no eres parte de esta comunidad, suscríbete y activa la campanita.
Cada semana traemos nuevas historias de artistas que marcaron generaciones, contadas con respeto y con datos verificados. Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te marcó de esta historia o qué otro artista te gustaría que contáramos. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.